un lunes para discutir, para analizar esos hechos de nuestra historia que marcaron por lo menos una bisagra en nuestra identidad, ¿no? Hablábamos de Roca, muy buena entrevista con Carolina, ¿verdad? Interesante, y está bueno que todos vayamos y podamos recorrer los museos argentinos, los museos en nuestra ciudad y también en el interior, por supuesto, que tiene mucho para hablar, mucho para decir, mucho para mostrarnos nuestra propia identidad. Y que no tenemos que olvidar de nuestra historia, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, uno obviamente se acerca el 2 de abril y lo decíamos al principio del programa, y uno de los temas que también marcan nuestra identidad y que deben ser parte de nuestra agenda soberana como país, lo que ha sido la cuestión Malvinas para todos, ¿no? Lo que es la cuestión Malvinas para todos nosotros, ¿no? Un enclave colonial en pleno siglo XXI en nuestro continente que sigue planteándose en esos términos y que de alguna forma nos producen el desmembramiento de nuestra integridad territorial y de nuestra identidad nacional, que bien se sostiene en el reconocimiento de la causa y de la gesta de Malvinas. Bueno, para hablar un poco de esto también, estamos en línea con un compañero y amigo, un compañero y amigo de muchos años de debate, de discusión, César Trejo, que es un compañero de Cancillería que es combatiente de Malvinas. A mí no me gusta hablar de los excombatientes, porque a Malvinas, más allá del lugar y de la coyuntura histórica, todos seguimos luchando por el reconocimiento y la integridad de nuestra soberanía y de nuestra integridad territorial. César, ¿cómo estás? Fernando Barrera, Javier Leaño, Verónica Estea te saludan. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Tengo el retorno un poquito bajo. Lo saludo con un abrazo. Estamos en la temporada alta malvinera. Recién salimos de una escuela primaria donde un montón de chicos nos miraban con mucha sorpresa y con mucho entusiasmo, lleno de preguntas y muy estimulados por los docentes. Uh-huh. Y bueno, estamos haciendo algo muy importante con UPCN, Uh-huh. que lo hicimos hace unos años atrás con capacitación. Ahora con Cultura estamos haciendo la diplomatura Malvinas, Antártida y del Atlántico Sur hacia una política de Estado, Uh-huh. que se inicia ahora el 4 de abril, el lunes próximo, donde ya hay anotados más de 150 participantes de distintos puntos del país. Uh-huh. Y lo hacemos en la paritaria de FOPECAP con el UPCN, el CINEP y comunidad académica, el Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, que yo conduzco. Uh-huh. Así que bueno, estamos muy contentos por esa actividad que nos parece fundamental, porque las vaivenes políticos de estos 40 años Uh-huh. han, durante una larga etapa, sido de desmalvinización. Uh-huh. Hemos visto las políticas pendulares, de gobiernos que han puesto el acento en la causa de Malvinas y en la recuperación, y gobiernos que han sido absolutamente refractarios a la idea de nuestra soberanía y que han facilitado a los británicos todos sus avances en materia de depredación de recursos y en materia de sus pretensiones sobre la Antártida y demás territorios comprometidos, ¿no? Uh-huh. Para mucha gente es difícil entender que la Argentina es un país que tiene 1/3 del territorio ocupado por la OTAN, por la Organización del Tratado del Atlántico Norte. No es solamente los ingleses administran las 4 bases militares que amenazan a la paz en el Atlántico Sur, no solo a la Argentina, sino a toda Sudamérica. Entonces,
hablar con las compañeras y los compañeros funcionarios, agentes y trabajadores y empleados de la administración pública sobre estas cuestiones nos parecen estratégicos porque es allí, en el territorio del Estado, donde muchas veces se diseñan las políticas de entrega y otras veces de recuperación. Y si las trabajadores y los trabajadores estamos preparados para la defensa, va a ser mucho más difícil que haya estas pendularidades, digamos, en la causa Malvinas, que, como dice nuestra Constitución, es una causa inclaudicable del pueblo de la nación argentina, ¿no? Totalmente, César. Vos sabés que lo decíamos al comienzo del programa, quizás nosotros, tanto Javier como... la vamos a sacar a Vero del medio, pero Javier y yo somos de una generación donde Malvinas nos impactó muy, muy, muy fuerte, ¿no? Porque si bien éramos chicos, para nosotros lo que significó el movimiento Malvinas, la recuperación de las islas, el concepto de la lucha contra el imperialismo de alguna manera, la causa nacional, la unidad del pueblo latinoamericano, es decir, fueron conceptos que nos marcaron a fuego en nuestro pensamiento, en nuestra identidad política, ¿no? Y después vino todo ese proceso donde se hablaba de los chicos de la guerra como si fuera una vergüenza el haber disputado al poder central una cuestión de soberanía o la locura de alguna persona, que disminuir la gesta en la locura de algún dirigente, ¿no? Cuando en realidad había todo un pueblo que estaba reclamando soberanía, ¿no? A nosotros nos marcó mucho eso como generación, y me imagino que en tu caso y a ustedes con más razón, ¿no? Sí, lo que te referís de los chicos de la guerra y de todo ese proceso cultural de derrota espiritual fue obviamente fruto del diseño de lo que mejor saben hacer los ingleses, que es lo que hoy se llama guerra híbrida o políticas de poder blando o soft power, ¿no? Es decir, cómo ablandar a la población, a los pueblos, digamos, para someterlos y para que nunca más osemos enfrentar el poder imperial. Eso es, nosotros hemos desarrollado muchos trabajos de investigación en la Universidad Nacional de Lanús, donde damos cuenta de que las bases conceptuales de esa desmalvinización fueron absolutamente diseñadas por las agencias de inteligencia y de la diplomacia británicas. Lamentablemente, bueno, como siempre ocurrió a través de nuestra historia, ya desde la reconquista y defensa de Buenos Aires, mientras el pueblo de Buenos Aires, apoyado obviamente por todos los pueblos de las Provincias Unidas en ese momento, o del Virreinato del Río de la Plata y del Alto Perú en ese momento, combatían en las calles de Buenos Aires para derrotar a los ingleses y lo lograban. Había señores ya de la proto-oligarquía de Buenos Aires que iban a casar a sus hijas con los oficiales británicos. Qué cosa de la vida, pero el primer jefe de aduana que ponen durante el corto lapso que estuvieron los ingleses administrando la aduana de Buenos Aires, al director de la aduana se llamó José Martínez de Oz, ¿no? El tatarabuelo del que luego sería el que diseñaría la política en el proceso de reorganización nacional, cuyas bases todavía hoy en muchos casos siguen vigentes. Por ejemplo, ¿no? Esa ominosa ley de entidades financieras, por las cuales un presidente puede contraer deuda por 100 años, por ejemplo, y condenar a los argentinos a la situación ominosa de, siendo un país tan enormemente rico, tengamos casi el 50% de nuestra población bajo la línea de pobreza, ¿no? Realmente. Ahora, yo quería destacar, así como contabas tu experiencia, que
yo te he escuchado en otras oportunidades, en charlas de café por Zoom y demás, de que eso llevó a vos y a otros compañeros a la política, a ingresar a la política. Quiero destacar también el rol del movimiento obrero antes, durante y después de la guerra, porque no olvidemos que en 1966 los 18 jóvenes que desviaron un avión que llamaron el operativo Cóndor, fueron 18 jóvenes trabajadores. Y que a pesar de que el 30 de marzo la movilización encabezada por la CGT bajo la conducción de Saúl Ubaldini, bajo la consigna Paz, Pan y Trabajo, fue reprimida salvajemente y brutalmente, como todas las movilizaciones que el movimiento obrero encabezó en contra de la dictadura y por la restitución de la soberanía popular. En ese momento, la CGT, después de la recuperación, tuvo una posición clarísima, declaró el día 2 de abril como día de júbilo nacional, y Saúl Ubaldini el 7 de abril de 1982, junto con Jorge Abelardo Ramos, Teolindo Felipe Vittel y demás, fueron a la asunción del gobernador designado de las Islas Malvinas. Y fue el movimiento obrero el que nos dio cobijo cuando arreciaba la desmalvinización de la última junta militar y del primer gobierno democrático del alfonsinismo, cuando nos estábamos completamente desamparados y abandonados, donde tantos compañeros se suicidaron por el abandono del Estado y por la ominosa campaña de desmalvinización. Fueron algunos pensadores y algunos dirigentes como los que ya mencioné, pero también y fundamentalmente el movimiento obrero que nos dio cobijo, y los que han tenido la vanguardia. Y quiero destacar dos hechos fundamentales, ¿no? Dos instancias fundamentales. Una fue cuando Omar Autón presidió, o vicepresidió, mejor dicho, en representación de la UPCN, la Internacional de Servicios Públicos, que se sacó una extraordinaria resolución. El presidente, el secretario general de la Internacional de los Servicios Públicos era un inglés, a pesar de lo cual se sacó una declaración extraordinaria de apoyo a los derechos argentinos sobre Malvinas y también a la causa palestina. Y el otro hecho es en el año 2010, cuando el compañero Andrés Rodríguez, en el primer Congreso Latinoamericano Malvinas Causa de la Patria Grande, definió con claridad lo que todavía tiene para nosotros absoluta vigencia, que en esta guerra, porque esto es una guerra, aunque no haya el ruido de las armas, hay una guerra híbrida, digamos, una guerra por otros medios. Decía Andrés Rodríguez, en esta guerra se gana con inteligencia, con prudencia y con organización. Me parece que esto es lo que nosotros tenemos que seguir insistiendo y seguir construyendo día a día, como sé muy bien que lo haces vos y lo hacen tantos compañeros. Y en este 40 aniversario creo que UPCN se destaca especialmente por esta diplomatura, pero también por diversas actividades culturales, donde Malvinas es el centro. En la Feria del Libro también van a haber capítulos muy interesantes de la causa de Malvinas. Creo que es uno de los gremios que está liderando dentro del movimiento obrero organizado la defensa de la causa de Malvinas, ¿no? César, Javier Liaño te habla, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Javier? Bien, bueno, yo te quería llevar un poco a lo que decías al principio, ¿no? Sobre las políticas pendulares que ha tenido el país respecto a la causa Malvinas. Hoy está Guillermo Carmona a cargo de la Secretaría de Malvinas. Y uno de los puntos que mencionó en algún momento él, hablaba sobre la necesidad de encarecer los costos de la ocupación colonial británica en estas islas. Vos sabés que a principio de año ya hubo una queja de la Cancillería, pusieron nuevos sistemas de misiles antiaéreos, en fin. Te escuché muy bajo, Javier, discúlpame. Sí, hubo una especie de rearme, digamos, en la guarnición militar de Malvinas. Sí. Parece que a pesar de los costos militares, el gobierno de Boris Johnson sigue manteniendo la capacidad militar bastante alta de las islas. ¿Cuáles son los caminos que quedan para forzar la negociación? Sí, el documento que Boris Johnson publicó hace 3 meses y medio, 4 meses, sobre las expectativas geopolíticas del Reino Unido y de la Comunidad Británica de Naciones, es un documento que implica, que prevé la inversión en los próximos años de 30.000 millones de libras esterlinas para
sostener, entre otros, la ocupación del Atlántico Sur. Para ellos, el Atlántico Sur, una vez agotados los recursos en el Mar del Norte, es un lugar estratégico, por los recursos, por la situación del pasaje interoceánico Atlántico-Pacífico-Índico, y porque para ellos es vital, dentro del esquema de una vez salidos de la Unión Europea, el Brexit, reanimar de alguna manera sus sueños imperiales con la Comunidad Británica de Naciones, que no deja de tener su relevancia. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Bueno, nosotros en el congreso que vino Andrés en el año 2010, donde nos reunimos con pensadores, pensadoras, diplomáticos, dirigentes sindicales de toda América Latina, la conclusión era que la única alternativa que teníamos por el momento y que seguimos teniendo es el encarecimiento de los costos de la ocupación británica. Es decir, hay mil formas por las cuales los argentinos, sin confrontar en términos bélicos, por la vía de la paz y de la ley, podemos ejercer nuestra influencia para encarecer los costos de la ocupación inglesa. Pero solos no lo podemos hacer. Entonces, la otra condición para que ello sea posible es avanzar en la construcción de la Unión Sudamericana, porque de nada vale que nosotros hagamos un boicot, un bloqueo económico a los británicos si uruguayos, chilenos, brasileños, etcétera, cooperan con ellos. Que es lo que inteligentemente están desarrollando la diplomacia británica en la región. Nosotros, una de las lecciones más importantes de la guerra de Malvinas, y que también estaba ya implícita en la doctrina que nos legara el general Perón, es que solos no vamos a poder garantizar nuestra soberanía, ni vamos a poder restituir nuestras Islas Malvinas. Debemos hacerlo en conjunto con los países de la Patria Grande y trabajar cada vez más, pero sin retórica, pero con mucha dedicación y con actos concretos, avanzar hacia el proceso de integración sudamericano en principio, para luego completar el proceso de unidad latinoamericana. Sin eso no tenemos destino. Cada uno de nuestros paisitos separados es presa fácil de la voracidad de las grandes corporaciones. En cambio, si nosotros logramos construir o reconstruir, mejor dicho, las Provincias Unidas de Sudamérica, que así fue como en la declaración de nuestra independencia dimos nuestra existencia. No éramos la República Argentina o del Perú o de Chile o de Uruguay, éramos las Provincias Unidas de Sudamérica. Tenemos que reconstruir eso, porque si no, separados no tenemos destino. Y esa es una de las grandes lecciones de Malvinas, y por supuesto es una de las grandes cosas que se intenta tapar sistemáticamente con la desmalvinización. ¿No? El Brasil, por más grande que sea, solo no va a poder preservar la defensa de sus recursos para el disfrute de su pueblo, ni la Amazonia, ni todas las preocupaciones geopolíticas que pueda tener Brasil. Y así nos pasa a cada uno de nuestros países. Solos no vamos a ningún lado, tenemos que reconstruir ese tejido de manera... solo las naciones, estados continentales, como decía Metol Ferré, van a poder enfrentar los desafíos de este milenio, ¿no? Así es, César. Bueno, me quedo con esa idea, me quedo con esa idea y creo que es la síntesis de lo que vos bien estás contando, ¿no? El destino es un destino común del pueblo latinoamericano. Sí, pero eso tiene actores principales, y cual. los actores principales es el movimiento obrero organizado. Totalmente. Gracias, César, un placer tenerte con nosotros. Gracias a ustedes, les mando un gran abrazo y bueno, a disposición. Hemos hablado con César Trejo, un compañero, un amigo. Excelente. Y bueno, nada, la verdad me merece un orgullo tenerlo en el programa.